Durante siglos, una sola corona formó un vasto imperio global de habla hispana, pero la historia fracturó esa unidad, dejando tras de sí 20 naciones distintas. Hoy, esas fronteras parecen permanentes, pero fuerzas más profundas como la cultura, la geografía y la historia compartida tiran en la dirección contraria. Hoy veremos las 10 uniones de países hispanos más poderosas que podrían existir. Comenzamos. Unión Argentina-Uruguay. Esta unión crearía un estado de una superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, un tamaño comparable a la India. Tendría una población de 51 millones de personas, similar a la de Corea del Sur, y un PIB combinado que superaría los 763 mil millones de dólares, equiparable a la economía de Suiza. Su importancia radica en su dominio absoluto de la cuenca del Río de la Plata, una de las vías fluviales más estratégicas del mundo, y su consolidación como una superpotencia agroalimentaria gracias al control de la Pampa. Tras su independencia de España, estas dos naciones nacieron como un solo país, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, las tensiones internas y la influencia de potencias extranjeras como Brasil y el Imperio Británico buscaron crear un estado tapón para limitar el poder regional argentino, forzando la separación definitiva de Uruguay en 1828. Actualmente, la idea de unión sobrevive en la cultura. Tanto argentinos como uruguayos comparten un mismo acento, gastronomía y una identidad casi idéntica. El movimiento de personas entre sus fronteras es prácticamente libre, pero tiene varias oposiciones. Uno es Brasil, que considera este estado como vital para limitar el poder regional argentino, y el otro es el nacionalismo uruguayo, que ha aprendido a valorar la independencia de su país. Confederación Perú-Boliviana. La confederación se extendería por más de 2.3 millones de kilómetros cuadrados, un tamaño comparable al de Argelia. Tendría una población de 47 millones de personas, similar a la de España, y un PIB combinado que superaría los 360 millones de dólares, equiparable a la economía de Chile. Su importancia geográfica es inmensa, con control sobre vastos recursos naturales e hídricos. Al tener una parte vital de la Amazonía y el corazón de la cordillera andina, esta unión ya existió. De 1836 a 1839, el mariscal Andrés de Santa Cruz unificó ambas naciones en la Confederación Perú-Boliviana. Sin embargo, este nuevo poder fue visto como una amenaza geopolítica por sus vecinos, Chile y Argentina principalmente, que temerosos por un bloque andino dominante le declararon la guerra y terminaron por disolver la Confederación por la fuerza. Actualmente, la idea de unión sobrevive en sus profundos lazos culturales e indígenas, con una importante población quechua-aymara dominante. El principal obstáculo sigue siendo el mismo que la destruyó en el pasado, el recelo de algunos sectores nacionalistas, el desequilibrado poder central de Lima frente a los demás territorios y el rechazo de sus vecinos ante la creación de una potencia que alteraría el equilibrio de poder de la región. Confederación de las Antillas. La fusión de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico crearía un estado con una superficie de 167 mil kilómetros cuadrados, un territorio similar en tamaño a Uruguay. Su población combinada sería de 25 millones de habitantes y su PIB nominal conjunto rondaría los 452 mil millones de dólares, generando una economía más grande que la de un país como Colombia, convirtiéndose en una potencia turística, cultural y logística en el corazón de las Américas. Estas islas fueron las últimas y las más preciadas posesiones del Imperio Español en América, compartiendo una historia, cultura y sociedad casi idénticas. El ideal de la Confederación Antillana fue impulsado por pensadores como el puertorriqueño Ramón Emeterio Betances. Sin embargo, el destino las separó. Cuba y República Dominicana lograron su independencia, mientras que Puerto Rico pasó a manos de los Estados Unidos. Hoy, los ideales de unión sobreviven en una identidad cultural irrompible, visible en los géneros latinos más exitosos del planeta, como el reggaetón, la salsa o el merengue, y una pasión compartida por el béisbol. El principal obstáculo es la enorme divergencia de sus sistemas políticos. El socialismo de Cuba, la democracia de República Dominicana y el estatus de Puerto Rico son conceptos casi irreconciliables. Antes de continuar, vamos con el sponsor. ¿Cuántas personas conoces que son muy buenas con las inversiones, pero aún así por confiar en un broker sospechoso perdieron sus ahorros? Cuando no se utiliza un broker regulado, es muy probable caer en estafas y que en pocos segundos desaparezca todo el dinero que tenías reservado para tus inversiones. Por esta razón, si tienes dinero de sobra y quieres que se multiplique en lugar de que se lo coma la inflación, la mejor opción es utilizar una plataforma de trading segura, regulada y de confianza. Les presento a Capital.com,
Capital.com, un broker de trading global, bien establecido y regulado, con excelentes funciones y una interfaz muy fácil de usar. ¿Cuáles son los principales beneficios de Capital.com? Puedes operar con CFDs con un gran apalancamiento en 4.500 mercados, incluyendo acciones populares, criptomonedas, divisas y materias primas. Todos los costos y comisiones son muy transparentes y competitivos, sin cargos ocultos. Puedes operar desde tu dispositivo móvil o computadora. También dispones de una cuenta demo gratuita. El 99% de los retiros se procesan en 24 horas. Y finalmente, tus fondos en Capital.com están asegurados con hasta 1 millón por cliente. Si te registras en Capital.com usando mi enlace en la descripción, ingresando mi código promocional Urcari50 en el soporte en vivo y operas un volumen requerido, obtendrás un bono de $50 para tus inversiones. Muchas gracias a Capital.com por el apoyo y ahora sí continuamos con el video. Unión Ibérica. La Unión de España y Portugal crearía un estado con una superficie de casi 600.000 kilómetros cuadrados, un territorio más grande que Francia, albergaría 58 millones de personas, una población similar a la de Italia, y desataría un poder económico superior a los 2.1 billones de dólares, poniéndola a la par con la economía de Canadá. Su importancia estratégica sería formidable, controlando las rutas comerciales del Atlántico y el Mediterráneo. Entre 1580 y 1640, bajo la corona de los Austrias españoles, ambos reinos estuvieron unidos en la llamada Unión Ibérica. Sin embargo, fue una unión dinástica, no una asimilación, manteniendo leyes y políticas paralelas. La unión terminó cuando Portugal, sintiendo que sus intereses eran ignorados por Madrid, se levantó en armas y restauró su independencia total. Actualmente sobrevive el iberismo, un ideal intelectual que aboga por la integración. Ambos países son socios en la Unión Europea y la OTAN, y sus economías e infraestructuras están profundamente conectadas. Además que España ya es un país cultural y lingüísticamente diverso. Sin embargo, Portugal tiene una fuerte conciencia nacional, forjada a lo largo de los siglos, lo que complica cualquier idea de una integración total a España. Confederación de La Plata. Esta unión crearía un estado con una superficie de más de 4.4 millones de kilómetros cuadrados, un territorio tan inmenso que sería más grande que toda la Unión Europea junta. Su población alcanzaría los 71 millones de habitantes, similar a la de un país como Turquía, y su PIB nominal combinado rondaría los 865 mil millones de dólares, generando una economía equiparable a la de Arabia Saudita. Su poder geopolítico sería casi absoluto en la región, controlaría la estratégica cuenca del Río de la Plata y formaría la mayor potencia agrícola, acuífera y de litio en el mundo. Esta confederación tiene su origen directo en el Virreinato del Río de la Plata, la entidad administrativa que la corona creó en 1776. Este virreinato ya unía a los territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Tras la independencia, la idea era mantener la unión, pero las guerras civiles, los intereses locales y externos y las enormes distancias terminaron por desintegrarla. Actualmente sus economías están profundamente vinculadas con el Mercosur, facilitando el comercio y las relaciones. Comparten lazos culturales únicos del mundo hispano. Sin embargo, los obstáculos son formidables, como los fuertes nacionalismos y las diferencias de sistemas políticos, que impiden que se concrete el sueño de una sola potencia en la Cuenca del Plata. Federación Centroamericana. Este país sería la unión de 6 naciones de Centroamérica, creando un estado con una superficie de 446.000 kilómetros cuadrados, un tamaño comparable al de Marruecos. Tendría una población de casi 46 millones de personas y un PIB combinado que superaría los 324.000 millones de dólares, similar a la economía de Irán. Su posición geográfica es una de las más estratégicas del mundo, al ser el puente terrestre entre Norte y Sudamérica, y con costas en ambos océanos. Sería un país megadiverso y con una de las mayores cubiertas forestales del planeta. Tras su independencia de España, estas 5 naciones nacieron como un solo país, la República Federal de Centroamérica, que existió de 1823 a 1841. Fue el sueño del unionista Francisco Morazán, que se desvaneció por conflictos internos y rivalidades locales, como en la Guerra Civil Centroamericana de 1838, que terminaron de fragmentar la región en las repúblicas que conocemos hoy. Actualmente existen instituciones como el Sistema de Integración Centroamericana y el Acuerdo CA4 que permite el libre tránsito. La idea de unión es un discurso político recurrente para enfrentar problemas comunes. No obstante, las profundas desigualdades económicas entre los países, la inestabilidad política crónica de algunos de estos y los intereses de las élites locales han impedido que el proyecto se concrete. México y Centroamérica.
Este gigante tendría una superficie de casi 2.4 millones de kilómetros cuadrados, un territorio tan vasto como el de la República Democrática del Congo. Su población conjunta alcanzaría los 180 millones de habitantes, superando a potencias demográficas como Nigeria, mientras que su poder económico combinado superaría los 2 billones de dólares, una cifra que lo pondría a la par de potencias como Rusia o Brasil. Estratégicamente se convertiría en el puente indiscutible entre Norte y Sudamérica, con un dominio costero en ambos océanos. Tras su independencia, el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide efectivamente anexó a las provincias centroamericanas entre 1822 y 23. Sin embargo, la crónica inestabilidad política mexicana y la pronta caída del imperio provocaron una rápida separación. Centroamérica optó por seguir su propio camino, un proyecto de unidad que, como ya vimos, tampoco logró consolidarse. Hoy la integración es una realidad económica y social, impulsada por un intenso comercio y flujos migratorios constantes. El principal obstáculo para esta unión política es la evidente asimetría. Las naciones centroamericanas, con justa razón, temerían que su soberanía e identidad cultural queden completamente aplastadas y subordinadas al poder demográfico, económico y político de México. Gran Colombia. Este país reuniría a Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. La unión tendría una superficie de casi 2.4 millones de kilómetros cuadrados y sería el segundo país hispano más extenso tras Argentina. Tendría una población combinada de 102 millones de personas. Su economía rondaría los 753 mil millones de dólares, similar a la de Taiwán, y abarcaría desde el Mar Caribe hasta el Océano Pacífico, incluyendo el estratégico Canal de Panamá. Estas naciones ya fueron un solo país, la Gran Colombia, que existió desde 1819 a 1831. Fue el proyecto cumbre de Simón Bolívar para crear una potencia que rivalizara con las europeas o norteamericana, pero el país se fracturó por las enormes distancias en un territorio andino y selvático y la incapacidad de conciliar los intereses de las distintas regiones, lo que llevó a su disolución. Hoy la idea de unidad sobrevive, más como un ideal romántico que como un proyecto político viable. La herencia cultural, religiosa y lingüística es una base común, y cada cierto tiempo hay frecuentes y controvertidas propuestas sobre la posible unión de estos países, pero hace falta limar diferencias políticas y regionales para que un proyecto así sea viable. Federación Andina. Este proyecto de país basado en la vinculación por la cordillera de los Andes tendría una superficie de 3.8 millones de kilómetros cuadrados, una superficie superior a la de la India. Albergaría 120 millones de personas, casi la misma población que Japón, y su PIB nominal combinado superaría los 913 mil millones de dólares, creando una economía comparable a la de los Países Bajos. Sería el país más biodiverso del planeta, con una de las mayores reservas minerales y naturales. La base histórica de esta unión es la más profunda de todas, anclada en la fusión cultural de los imperios inca y español, su vinculación andina y una diversidad cultural similar. Después de las independencias, la idea de unirse nunca desapareció y se materializó en el siglo XX, con la creación de la Comunidad Andina de Naciones. Actualmente la unión es una realidad parcial. Sus ciudadanos ya gozan de libre tránsito y pueden viajar, trabajar y residir en los países miembros con solo su documento de identidad. Sin embargo, los principales obstáculos son las profundas diferencias ideológicas y la inestabilidad política de sus gobiernos. También las viejas disputas fronterizas y los fuertes nacionalismos hacen que una unión política total sea por ahora un desafío mayúsculo. Federación Hispana. Este proyecto uniría 20 países en un solo bloque, creando una superpotencia mundial con una superficie de casi 12 millones de kilómetros cuadrados, un territorio más grande que de todo el continente europeo, y sería solo opacado por el territorio de Rusia. Su población superaría los 496 mil millones de personas, convirtiéndose en la tercera más poblada del mundo, solo por detrás de China e India, y desataría un poder económico de más de 6 billones de dólares, lo que la posicionaría como la tercera economía más grande del planeta. Su importancia estratégica sería global, un bloque con presencia en Europa, África y toda América, unidos por idioma, cultura y religión. La base histórica de esta unión es inequívocamente el Imperio Español. Lo que una vez fue un solo cuerpo político se fragmentó en las 20 naciones que existen hoy, pero la herencia de ese pasado compartido nunca se borró. Actualmente la idea sobrevive a través de la cultura, el idioma, la religión y organizaciones como la Cumbre Iberoamericana. Sin embargo, tiene obstáculos colosales, como las enormes distancias geográficas, las abismales diferencias económicas entre sus miembros y sistemas políticos a menudo incompatibles. Todo esto hace que una unión política total sea más una utopía que un proyecto real, a pesar de que al lograrlo sería una auténtica potencia planetaria.
Y bueno, este ha sido el video de las uniones de países hispanos más poderosas. ¿Cuál de estas uniones se te hace más probable? ¿Cuál se te hace más irreal? Los leo en los comentarios. Muchas gracias a Eva Fabiana Prieto, Miqueas Minicucci y Alex Yago Flores Delgado por adquirir el nivel leyenda en los miembros del canal, también a los que me colaboran como mecenas y con un café. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós.